Hola, buenas tardes. En esta clase vamos a hablar de la obtención industrial del cobre. Eh, Básicamente el cobre es uno de los minerales más importantes, metales más importantes que en la vida cotidiana estamos acostumbrados a utilizar. Su principal uso, aunque no es el único, es como conductor de la corriente eléctrica. Pero bueno, al final de la unidad vamos a describir muchísimas otras utilizaciones que tiene este metal, y sobre todo por su, también no solo por su buena conductividad, sino su resistencia a la oxidación. Eh, Vamos a ver en general que existen dos métodos de obtención de cobre. Uno es el proceso de pirometalurgia, que básicamente se basa en la obtención a partir de los sulfuros metálicos que contienen cobre, ¿no? Y en el caso de la hidrometalurgia, su obtención se basa utilizando como materia prima los óxidos. En esta primera clase vamos a hablar un poco de generalidades de los minerales de cobre y vamos a tratar además la obtención por medio de la pirometalurgia. Lo que tenemos que recordar un poquito, hacer historia con respecto al cobre, es que este metal fue conocido ya eh, por muchos años en la antigüedad, y que piensen ustedes que existió una era llamada el bronce, cuando el hombre pudo mezclar metales como el estaño y el cobre, obtuvo un metal que era extremadamente duro en relación a los metales que se conocían, ¿no? Y pensar que este conocimiento del cobre tiene que ver también con que el hombre en la antigüedad pudo encontrar cobre nativo. Recordemos que por la ubicación del cobre en la serie electroquímica, su reactividad es bastante baja frente a la oxidación, y esto hace que podamos encontrar todavía parte de cobre nativo. Aunque el cobre se encuentra, como decía anteriormente, principalmente combinado, formando sulfuros y formando óxidos. Prácticamente el 80% de los minerales están constituidos por sulfuros metálicos, sulfuros de cobre y otros, y el 20% de óxidos. Dentro de los compuestos oxidados que se encuentran en la parte superior de todo yacimiento, podemos encontrar minerales oxidados como la cuprita, la melaconita, junto con parte de cobre minerativo, que obviamente se encuentra en pequeñas cantidades. A continuación, en una zona un poco más baja que la zona superior donde encontramos los óxidos, podemos encontrar sulfuros primarios, como la calcosina, disulfuro de cobre, o la cobalina, sulfuro cúprico. Y por último, podemos encontrar un poco más abajo sulfuros secundarios, como el disulfuro de hierro y cobre, y minerales que se encuentran, otros como la bornita, como también un sulfuro complejo de hierro y cobre. Acá tenemos una lista de los distintos sulfuros y las fórmulas correspondientes. Les decía la calcopirita, por ejemplo, que es un sulfuro doble de hierro y cobre, ¿sí? El sulfuro cuproso, calcosita o calcosina, la cobalina o cobalita, sulfuro cúprico. Les decía que estos están en una parte superior donde encontramos los sulfuros, y estos en una zona un poco más profunda. Acá no están incluidos los óxidos, que les decía que se encuentran en menor proporción y que se encuentran siempre en la parte superior. Esto tiene que ver con el proceso de oxidación, que se lleva obviamente mucho más frecuente en la zona superior de la corteza terrestre. Bueno, acá tenemos algunas fotografías. Fíjense la calcopirita, si ustedes, creo que lo había comentado cuando hablamos de la pirita como mineral de hierro, se conoce con el nombre de oro de los tontos, y eso tiene que ver en la forma que cristaliza el disulfuro ferroso, ¿sí? Y bueno, la estructura de esta calcopirita, es decir, un sulfuro doble de cobre y de hierro, tiene
una estructura cristalina bastante parecida. Fíjense aquí, también tenemos la cobalina, como lo habíamos nombrado, como óxido de cobre, y fíjense el color característico de las sales de cobre, de los compuestos de cobre más 2, color celeste, ¿sí? Mientras que los de color un poco más pálido, amarillento, corresponden o pardo, corresponden a compuestos de cobre más 1. Bien, vamos a dar generalidades con esta diapositiva. Vamos a hablar de generalidades de todo el proceso de obtención de cobre por el método pirometalúrgico. Cuando hablamos de pirometalurgia, hablamos de un proceso donde se utiliza calor para llegar a las reacciones tanto puede ser de transformación de tostación o de reducción. Básicamente lo que necesitamos es, una vez encontrado el mineral en un yacimiento, extraerlo. Generalmente esto se lleva a cabo por medio de, digamos, máquinas excavadoras o por voladura a cielo abierto, que es la forma de explotar más utilizada en la actualidad. Y si no, también puede utilizarse el tema de la digamos, la utilización de cavernas o cuevas para la extracción del mineral, ¿sí? Una vez extraído el mineral, que tiene un porcentaje de cobre bastante bajo, va a haber que primero preparar ese mineral para lograr su concentración. Para esto, el primer proceso que se lleva a cabo es el proceso de chancado. Recordemos que el proceso de chancado consiste en quebrantar el material y llevarlo a un tamaño adecuado, ¿sí?, para sus posteriores tratamientos. Vamos a ver que existen distintos tipos de chancados. Puede haber hasta cuatro chancadores o trituradoras, que nos lleva a un tamaño de partícula menor al milímetro, ¿sí?, necesaria para lograr luego concentrarlo por el proceso de flotación. Una vez concentrado este mineral, donde se eleva a un 20-30% de cobre con respecto a la cantidad de cobre inicial, se lleva a un horno donde se lo funde a este mineral, donde se producen las reacciones, básicamente las reacciones de tostación y luego de reducción. Y por último, el cobre obtenido por reducción en este proceso de fundición es un cobre que tiene un porcentaje de impureza elevado para darle un uso como conductor, con lo cual se lo lleva a un proceso de electrorefinación, es decir, que se lo purifica llevándolo a una electrólisis. Bueno, con respecto al chancado y a la molienda, se va a dar en dos fases, una que es seca y otra fase va a ser húmeda. Con respecto a la fase seca, puede utilizarse hasta un chancado terciario o cuaternario, es decir, como les decía anteriormente, utilizar 3 o 4 chancadores o molinos distintos hasta llegar a un tamaño adecuado de partícula. Con respecto a la fase húmeda, esto se lleva a cabo mezclándolo con agua, donde se mejora el rendimiento de la molienda, y modernamente se utilizan unos molinos llamados SAC, que son de grandes dimensiones. Acá en el esquema podemos ver una fotografía donde podemos observar a una persona parada dentro del molino, y un poco más arriba, si ustedes recuerdan, una imagen que ya habíamos visto cuando hablábamos de los chancadores, ¿no? Esos conos que se mueven y van chocando contra las paredes y que van permitiendo romper la roca. Con respecto a estos molinos del tipo SAC, pueden ser de bolas o de barras. Como les decía, recuerden cuando hablábamos de los molinos a bolas, son bolas de acero, normalmente, que cuando el molino gira, van ascendiendo junto con el mineral,
caen y van de esta manera provocando la molienda del mismo. En el caso de utilizar esta tecnología algo más actual, que es la molienda utilizando los molinos SAC, permite saltar tal vez de una eh, molienda inicial, perdón, no molienda, de un chancado inicial o primario directamente al molino de este tipo SAC, ¿no? Si no, si se utilizan molinos convencionales, se necesita ir reduciendo lentamente el tamaño de partículas pasando por las distintas fases de chancado. El uso de los molinos SAC permite realmente ahorrar muchísima energía, ya que, como les decía, se evita utilizar tantas fases de chancado. Bien, una vez obtenido el tamaño de partícula adecuada, se lleva a un proceso de concentración por el llamado método de flotación. Para esto se necesitan se utilizan unas cubas donde el mineral se mezcla con una serie de compuestos químicos que permite su concentración separando principalmente los sulfuros de cobre, sulfuro de molibdeno. Dentro de los reactivos que se utilizan para este proceso de flotación tenemos los agentes básicamente espumantes que tienen como objetivo el producir burbujas resistentes. También tenemos los reactivos colectores que tienen la misión de impregnar las partículas de sulfuro de cobre y de molibdeno para que se separen del agua. Esto tiene que ver con que al envolver estos colectores al mineral de hierro, lo vuelven hidrofóbico y lo separa fácilmente del agua. Por la parte inferior de estas bateas, donde se lleva a cabo el proceso de flotación, se inyecta continuamente aire. Estos agentes espumantes generan una espuma que hace que el mineral de cobre, que es hidrófobo porque está cubierto por los agentes colectores, se separen junto con las burbujas. Esas burbujas van rebalsando por la parte superior, corren por una canaleta y pasan así sucesivamente varias veces por cubas de concentración por este tipo de flotación. Otro tipo de reactivos que se utilizan en este proceso de flotación son los reactivos depresantes. Estos reactivos están destinados a provocar el efecto inverso que los reactivos colectores. Es decir, el colector me permitía, de alguna manera, que se separe del agua el mineral que contiene el azufre, ¿sí? Los sulfuros de cobre principalmente y de molibdeno. Los agentes depresores, por el contrario, lo que hacen es que todas las impurezas queden separadas del sulfuro de cobre y se vayan hacia el fondo, ¿no? Y básicamente acá, como habíamos visto en la primera unidad, estaríamos separando lo que llamaríamos la ganga, que quedaría en la parte inferior del concentrado o mena, que estaría flotando y separándose por la parte superior. Bueno, también se utilizan otros aditivos que permiten estabilizar la mezcla y básicamente son compuestos que me permiten regular el pH de ese sistema. Esa espuma recolectada también pasa a un sistema de flotación especial donde se modifican la composición de los líquidos que se utilizan para el proceso de flotación y permite separar el sulfuro molibdeno que se lleva luego a una concentración para la obtención de este metal, es decir, del molibdeno. Una vez concentrado definitivamente, se obtiene una pulpa que tiene un 31% de mineral de cobre, a diferencia de el 1% inicial que posee el mineral en sí que se utiliza para la obtención de cobre. Estoy hablando de un 1%. Piensen ustedes el volumen de roca que se utiliza
inicialmente, y que de ese volumen inicial, es decir, de 1 tonelada, por ejemplo, de 1 tonelada yo tendría nada más que 10 kilogramos, ¿sí?, de mineral de cobre en 1 tonelada de mineral. Bueno, una vez obtenido el concentrado de ese proceso de flotación, esa espuma que se obtiene se lleva a un proceso de secado y luego al proceso de calentamiento en hornos, y se llevan básicamente en 3 etapas la obtención del cobre: el proceso de fusión, el proceso de conversión y de refinación o electrorefinación. Durante el calentamiento de este concentrado de cobre dentro de los hornos, se producen diversas reacciones que en general van manteniendo la temperatura de todo el sistema, ya que muchas reacciones, algunas de tostación, otras de reducción, son reacciones exotérmicas que permiten mantener la masa fundida y mantener las reacciones tanto de tostación como de conversión y refinación. Con respecto a la refinación, una vez obtenido el cobre por reducción, se moldean ánodos de cobre impuro y se llevan al proceso de electrorefinación. En el proceso de fusión, el mineral se lleva a hornos, como les decía, y ahí se calienta a temperaturas cercanas a los 1200 grados, y se logra en este proceso, en esta primera etapa, concentrar este mineral que se había concentrado ya dentro del proceso de flotación, que te decíamos que tenía entre un 25 y un 30% de cobre. Se lleva a obtener luego de la fusión una concentración de cobre que varía entre 50 y 75%. Básicamente el concentrado que proviene del proceso de flotación, que contiene calcopirita, pirita y los sulfuros de cobre, se mezclan junto con un fundente, dióxido de silicio, que permite bajar el punto de fusión, y además se insufla oxígeno. Todo esto dentro del horno. Como producto de esa oxidación, se elimina gran parte del azufre, generando gases como dióxido de azufre. Se separa gran parte de las impurezas, formando escorias como óxido ferroso férrico, magnetita, o ortosilicato ferroso. Esa escoria va a flotar por encima del concentrado de cobre, que va a tener todavía parte de sulfuro ferroso y de disulfuro de cobre. Esta masa fundida que contiene el cobre se conoce con el nombre de mata, eje o metal blanco, que les decía entonces que ya ahí vamos a tener un concentrado de cobre entre un 50 y un 75%. Decía también entonces que la escoria y esta mata se separan por diferencia de densidad. En general flota, por tener menor densidad, la escoria sobre la mata. Si el porcentaje de magnetita se eleva por su elevada densidad, suele mezclarse con parte de la mata que contiene gran parte de cobre, y digamos en ese proceso de separación de escoria se pierde una parte de ese cobre. En una segunda etapa se llega al proceso de conversión, donde esa mata de cobre contiene hasta un 1% de sulfuro ferroso, y nuevamente en presencia de fundente y de oxígeno se oxida, se produce la tostación del sulfuro y su posterior reducción, ¿sí? Se obtiene en este proceso de conversión más dióxido de azufre, más escoria, nuevamente ortosilicato de hierro y magnetita, y se obtiene por último un cobre fundido que se conoce con el nombre de cobre blister. Este cobre blister tiene aproximadamente un 98,5% de pureza. Si bien el porcentaje de pureza es bastante elevado, se necesita llevarlo a la electrorefinación para su posterior
eliminación de más impurezas, ya que la conductividad del cobre disminuye en forma apreciable con porcentajes de impurezas muy bajos. Con respecto a los gases que se obtienen, del dióxido de azufre principalmente, estos se van a utilizar para la obtención de ácido sulfúrico. El uso intensivo de oxígeno dentro de estos procesos pirometalúrgicos hace que el cobre blister contenga parte de ese oxígeno incluido. Se necesita eliminarlo y para eso se utilizan gases reductores como hidrógeno o monóxido de carbono en un proceso de refinamiento. Como productos de este proceso de refinamiento se obtienen gases como dióxido de azufre, dióxido de carbono y vapor de agua. También se obtienen parte de más escoria que contienen otros metales combinados con oxígeno, y como producto final se obtiene además un cobre llamado anódico o cobre RAF, que contiene un porcentaje superior al 99,5% de pureza. La escoria que se va separando en las distintas etapas contienen todavía parte del cobre que estaba inicialmente en el mineral. Por tal motivo, esa escoria se utiliza para recuperar aún algo de cobre. Para esto se lo lleva a un proceso de chancado, molienda, y luego se introduce dentro de un horno junto con carbono y se calienta. A este proceso se llama limpieza de escoria, ¿no? Y se obtiene como producto gases de dióxido de carbono, escoria de descarte que contiene un porcentaje menor al 0,5% de cobre y una mata de cobre, es decir, como decíamos, sulfuro ferroso y sulfuro de dicobre, que se utiliza luego por el proceso de pirometalurgia para obtener nuevamente más cobre. El proceso de electrorefinación se lleva a cabo dentro de cubas electrolíticas y para esto se utiliza el cobre RAF superior al 98% de pureza. Se moldean ánodos, que son placas de cobre que tienen aproximadamente un metro cuadrado de superficie, que se van a utilizar dentro de la cuba electrolítica como ánodo. En serie se cuelgan ánodos de cobre impuro obtenidos por el proceso de fusión y conversión y ánodos de cobre puro, unas láminas de cobre delgadas muy finas pero puras, sumergidas en una solución de ácido sulfúrico. De esta manera el ánodo se va disolviendo, se va oxidando, pasa a la solución como cobre más 2 y ese cobre más 2 por su lado se va reduciendo en el cátodo y se deposita como cobre cero. Lo que estamos viendo acá es que el cobre, yo paso del ánodo cobre y lo transformo nuevamente a cobre en el cátodo. La diferencia es que en ese proceso de disolución del ánodo, de oxidación del ánodo, todas las impurezas van quedando en la solución y muchas de ellas precipitan hacia el fondo de la cuba electrolítica, obteniéndose un barro donde se concentran muchos metales de mucha riqueza, como cobre, oro, platino, paladio, y no metales como arsénico o antimonio. Todos esos barros, llamados barros anódicos porque provienen de la desintegración del ánodo, se separan y se utilizan para la obtención de dichos elementos. En este proceso de electrorefinación, como les decía, yo voy a obtener cátodos de alta pureza de cobre que luego se separan, estas planchas se separan a través de unas máquinas por diferencia de presión, como si fuera una sopapa, se van separando y se vuelven a agregar, digamos, se van separando del cátodo inicial que se utiliza en la electrólisis, y de esta manera luego se separan en planchones que se utilizan luego en la industria para obtener distintos materiales de cobre, desde un alambre o inclusive para la obtención de distintas aleaciones.
Bien, básicamente en esto consiste entonces todo el proceso de la industria pirometalúrgica del cobre. Bien, y por último les quiero dejar cuáles son las reacciones básicas que tienen que recordar de este proceso y poder escribirlas, ¿sí? Fíjense que partimos como reacción principal, necesitamos de el mineral que contiene cobre, que decíamos son principalmente sulfuros, ¿sí? Y en los procesos de fusión y conversión en presencia de oxígeno, en una primera etapa, parte de ese sulfuro se transforma en óxido, liberándose además dióxido de azufre gaseoso y transformándose en óxido. Ahí, para poder igualar, necesitaríamos un 2 y un 2. Bien, en una segunda etapa, el sulfuro de cobre se combina con el óxido formado para formar cobre líquido. Este es el cobre líquido que se conoce con el nombre de cobre, en principio cobre blister, y luego transformado por la pirorefinación en cobre RAF, ¿sí? Más dióxido de azufre gaseoso. Bien, entonces tendríamos proceso de tostación y reducción. Tostación y reducción. Bien, ese cobre que tiene un porcentaje de impureza, decíamos, elevado para utilizarlo como conductor eléctrico, se lleva, decíamos, a un proceso de electrorefinación. Para eso necesitamos una cuba electrolítica que posee una plancha de cobre impuro, ¿sí? O cobre anódico, es este que está acá, cobre anódico, porque se va a colocar como ánodo en la cuba electrolítica, ¿sí? Y ánodo de cobre puro, cátodo, perdón, de cobre puro, cátodo y el ánodo. Recordemos que el ánodo, una cuba electrolítica, tiene carga positiva, es el electrodo positivo, y el cátodo es el electrodo negativo. Como electrolito, les decía, se utiliza una solución de ácido sulfúrico. Entonces ahí, bueno, por disociación yo voy a tener iones hidrógeno y iones sulfato. Por eso electrolitos, ya que van a formar los iones necesarios para la conducción de la corriente eléctrica y la migración de los iones. En el ánodo se produce la oxidación, donde el cobre 0, que está impuro, ¿sí?, pierde electrones y se transforma a cobre más 2, ¿sí?, pasando la solución. Y en el cátodo, el cobre que está como catión cobre en la solución, producto de la oxidación del ánodo, se reduce y se deposita en el cátodo como cobre 0, cobre puro, que va a tener una pureza mayor al 99,5%. Bueno, esto es básicamente la primera parte de obtención de cobre por el método de pirometalurgia. Nos quedaría para la otra clase hablar del proceso de hidrometalurgia. Bueno, espero que sirva el video, les mando un abrazo.